Perfecto. Entonces dice, y Dios, recuerden que el objetivo principal es poner a Dios en primer lugar, reconocerlo ante todo. No hay ningún problema, ningún tema, ningún concepto financiero, ninguna deuda, ningún tema que esté por encima de Dios, ni ninguna meta que sea más difícil para Dios. ¿Ok? Y reconocerlo como nuestro proveedor, porque muchas veces caemos en el error de creer que nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras inversiones son nuestro proveedor, que dependemos de un trabajo para vivir, que dependemos de un trabajo para comer. Y es más, en la Biblia lo dice, ¿no? Vean a los pájaros que ni trabajan, así lo dice, ni cosechan, ni siembran, y ahí están y comen y encuentran comida siempre. Todos los animales del mundo. De hecho, vivimos en un mundo abundante. No te creas esa falacia, esa mentira que crearon cuando se fundó el concepto de economía. Si tú investigas en el diccionario, economía significa la administración de los bienes escasos. Y entonces todo el mundo dice eso, lo dijo Adam Smith hace muchos años. Y entonces ya decimos, no, pues los bienes son escasos, hay que administrarlos. Y lo consideramos una ley, un axioma, algo que ya está dado por hecho. Pero ¿de dónde surgió que son escasos? Tú siembra una semilla de sandía. ¿De qué tamaño es la semilla de la sandía? Chiquitita, te la puedes hasta tragar y no pasa nada. Y de esa semilla sale una planta y luego sale un fruto. ¿De qué tamaño es una sandía comparada con la semilla? ¿10 veces más grande? Mucho más, como 1000 veces más grande. Y no, una semilla produce una planta que no produce nada más una sandía. Produce de por vida. ¿Ok? Entonces vivimos en un mundo abundante. Dios creó este mundo perfecto, pero la mentira viene a decirnos que es escaso, que no hay, que no podemos, que no es suficiente para desviar nuestra confianza de Dios y ponerla en algo terrenal en lugar de algo espiritual. ¿Ok? Cuando empezamos a preocuparnos del dinero, eso es un tema terrenal. En el cielo no existe el dinero. Cuando tú vives en el espíritu, no necesitas, no necesitas cosas materiales, las usas, pero no las necesitas. El otro día platicábamos que el dinero sea como el oxígeno. ¿Quién de ustedes ha usado oxígeno el día de hoy? ¿Ha respirado? ¿Quién de ustedes ya respiró el día de hoy? Todos, ¿verdad? ¿Una vez o varias veces? Muchísimas. ¿Te dio sueño el día de hoy y bostezaste en algún momento y llenaste tus pulmones de oxígeno? El oxígeno es el recurso material, el recurso físico más necesario en esta vida. Sin oxígeno te mueres a los 5 minutos, 10 minutos máximo. Más que la comida, más que la luz del sol, más que todos los recursos físicos, materiales, es el oxígeno. Pero ¿cuántas veces pensaste en oxígeno el día de hoy? Ninguna. A menos que tengas un tema de salud, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no pensamos para nada. ¿Por qué? Porque el oxígeno es abundante. ¿Ok? Lo mismo pasa con los recursos materiales. El dinero es abundante. Está allá afuera, circulando en todos lados. Yo siempre digo, ve y párate en la entrada del segundo piso y ve cómo pasan y pasan los carros y está el tag ahí marcando tanto, 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 ¿no? Ve Facebook cuántos anuncios hay, Instagram y cobran de cada anuncio que se publica. Entonces el dinero está, es abundante. Lo único es que no hemos aprendido a respirar dinero, ¿no? O sea, haciendo como el análogo, ¿sale? Porque estamos pensando tanto que queremos atesorarlo y huye, se aleja de nosotros porque estamos queriéndolo. El oxígeno no, porque ni siquiera nos preocupa. Pues imagínate que podamos vivir en ese nivel. De hecho, ustedes saben qué significa, bueno, el espíritu, la raíz viene de inspirar, viene de respirar. ¿Okay? Entonces, una parte fundamental para que tú estés en espíritu es respirar y tranquilizarte, ¿vale? Es sentir la presencia de Dios y que no pasa nada, que no te preocupes, ¿vale? Bueno, todo eso entra aquí en el que reconocemos a Dios como proveedor, ¿vale? Así como nos provee de oxígeno, así como nos provee de luz de sol y no tenemos que trabajar para eso, así nos provee también de otros recursos como vestimenta, como comida. ¿Has visto a para que no se escuche tan feo, un homeless, a un mendigo?
a una persona en calidad de calle, en situación de calle, un indigente, esa es la palabra. Gracias. ¿Recibe comida? Sí. No los ves desnutridos como los de niños de África. Entonces no les hace falta comida. ¿Tienen ropa? Sí, digo, es un extremo, ¿eh? O sea, a mí me gusta como contrarrestar así extremos para que digamos, no, pues, si un indigente tiene que comer, tiene que vestir, y luego además, luego te comparten. Aquí había uno, ¿verdad, amor? En la esquina de Mariano Escobedo y Lago Alberto, y siempre pasamos y nos saludaba y todo, y nosotros lo saludábamos, luego lo apoyábamos, y un día tenía unos tacos. Alguien se los había regalado, y pasamos nosotros y nos compartió. O sea, hasta eso son compartidos, ¿no? Y nosotros muchas veces nos preocupamos de, híjole, no me alcanza, ¿y qué voy a comer y demás? Ok, entonces no tenemos que preocuparnos de eso. Nos va a proveer, ahora, no nos va a proveer como un mendigo, como un indigente, ¿ok? Nos va a proveer con generosidad todo lo que necesitemos. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y es redundante, ¿ok? Por si no quedó claro, dice, todo lo que necesiten, siempre tendrán todo lo necesario. Son absolutos. Y a mí me encanta eso porque en la vida, en la experiencia humana, pues normalmente no hay absolutos. Es, pues ahí más o menos me comprometo, sí, a ver, voy, llego temprano, más o menos. Entonces andamos como en ese más o menos, ¿no? Pero Dios no es de más o menos. Dios es de absolutos. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, ese es todo el meollo del asunto. Si entendemos esto y lo creemos, ya no necesitamos nada más. ¿Vale? No necesitamos tarjetas de crédito, no necesitamos créditos hipotecarios, no necesitamos inversiones, pero obviamente tenemos una experiencia humana, una experiencia física, entonces hay que analizar eso y sobre todo si no sabíamos, pues necesitamos poner en orden nuestras finanzas, ¿sale? Por eso el día de hoy vamos a hablar de cómo salir de deudas. ¿Alguien interesado en saber la estrategia infalible, paso a paso, para eliminar compromisos, deudas, créditos? ¿Sí? Pues hoy es el día, ¿sale? Pero para eso necesitamos ponerlo en práctica. ¿Me cuesta? Gracias. Entonces, lo que vimos la sesión pasada es, número uno, el presupuesto. Entonces, es el primer paso de los prácticos, ¿vale? Un presupuesto por escrito, y por escrito no necesariamente a mano, puede ser digital, pero que lo tengas plasmado. Que sepas cuáles son tus ingresos y tus gastos, ¿vale? Y, sobre todo, hacer lo posible por seguirlo. Es un hábito. Ahora, recuerden que los hábitos, no sé si se recuerdan que platicamos de esto, de la teoría ser, hacer, tener. Si tú dices, quiero tener un presupuesto, pues tienes que hacerlo. Hacer un presupuesto y seguirlo. Son los verbos. Los verbos están en el hacer para tener después. Quiero tener independencia financiera, quiero tener solvencia, quiero tener libertad. Entonces necesito hacer. Pero para poder hacer, primero requiero ser. ¿Qué significa esto? Vamos a cambiar de ejemplo. Yo quiero tener condición física, quiero correr un maratón, quiero ganar una medalla. Para eso necesito entrenar, que es la acción. Necesito comer bien, necesito hacer ejercicio y entrenar todos los días. Pero para poder entrenar necesito mentalizarme y necesito creer mi identidad debe ser deportista, debe ser atleta. Si no me creo eso, el hacer me va a costar mucho trabajo. Me voy a forzar, me voy a meter una dieta y va a ser complicado y voy a estar luchando todo el tiempo. ¿Ok? Pero cuando ya soy, lo hago en automático. No me preocupo por hacerlo porque ya es parte de mi naturaleza. La gran ventaja del ser humano es que puedes elegir quién eres. Y la mayor ventaja de ser cristianos, de ser hijos de Dios, es que esa elección Dios nos pone en el mejor lugar, como hijos de Dios, como herederos, coherederos junto con Jesús. Reyes, sacerdotes, mayordomos, todos los atributos que quieras te los dan. El punto es creérnoslo. Entonces, cuando tú te consideras, cuando tú te identificas, cuando tú crees que eres hijo de Dios, entonces hacer los hábitos financieros viene como consecuencia. Pero hay que romper algunas creencias limitantes. Por eso vimos la introducción, ¿no? Pasar de esclavos a hijos. Pasar de víctimas a responsables. Y recuerden que responsable no es culpable.
responsables que dar respuesta. ¿Vale? Entonces, vamos a ir practicando eso para que lo puedas hacer. Entonces, si de repente estás teniendo tema con hacer el presupuesto, es más, vamos a hacerlo muy práctico. No me tienen que contestar, pero ustedes autoevalúense en este momento. ¿Tienes tu presupuesto hecho en este momento? ¿Sí o no? Anda, nadie juzga, nadie pregunta, no me volteen a ver, no levanten manos, no pongan en el chat. Si es sí, felicidades. Vas bien. Si es no, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada en un mes y no pasa nada en 2 meses y no va a pasar nada y todo va a seguir igual. Hay que hacer cosas diferentes. Entonces, pero si no, al día de hoy no lo has hecho, quiere decir que todavía no estás transformando tu mentalidad. Por lo tanto, requieres apoyo. Y con toda confianza, escribe en el chat o escribe a mi esposa, me escribes a un servidor y tenemos una reunión y te asesoramos de cómo hacer el presupuesto porque hay un bloqueo que puede ser mental, puede ser emocional o hay bloqueos más fuertes que pueden ser espirituales. ¿Okay? Cuando algo físico, es más, tú nota, cuando llegas tarde a un lugar es porque hay un bloqueo. Por algo no quieres llegar. Un mal hábito. Pero sí, es correcto, pero el hábito es el hacer y viene de algo detrás. Puede ser comodidad o puede ser, o sea, todo lo que hacemos trae un trasfondo emocional. Por ejemplo, las mujeres, hoy cómo vienes vestida, ¿con tenis o con tacones? Cada quien es diferente, ¿ok? ¿Estás maquillada o no estás maquillada? X, no es juicio ni nada, ni uno está mejor que otro, nada más son decisiones físicas que están basadas en un tema emocional. Los hombres, ¿nos rasuramos o no nos rasuramos hoy? ¿Te bañaste o no te bañaste? Entonces, todo esto tiene una decisión emocional detrás, porque crees que te hace ver mejor o crees que te hace sentir mejor. ¿Vale? Entonces, cuando haces o no haces algo, al final, las decisiones provienen de un tema emocional, que provienen de un tema mental, que provienen de una programación. Entonces, si el día de hoy no estás cumpliendo con alguno de estos hábitos físicos, necesitamos platicar para identificar qué puede ser. ¿Ok? Puede ser simplemente que creas que eres mal administrador, que eres mala con las finanzas. Y por estártelo repitiendo, dices, pues, ¿para qué lo hago si soy malo con las finanzas? Es que ya lo intenté hacer, ya lo he intentado otras veces, no me ha funcionado. Y entonces estás creyendo más en el pasado. ¿Vale? Entonces nada más hay que analizarlo para hacerlo. Y, de hecho, o sea, una manera muy sencilla es simplemente ponerte fecha y hora y decir, a ver, para tal día, tal hora, lo voy a cumplir. Cumples tu palabra, le pides a Dios y entonces te empieza a ayudar a completarlo, a seguir. ¿Vale? Segundo ejercicio que hicimos fue el fondo de emergencia. La sesión pasada nos fuimos muy rápido, pero vimos estos 2 puntos prácticos. El fondo de emergencia, ¿se acuerdan qué cantidad dijimos? Mínima. De preferencia un mes, ¿ok? De tus gastos. O sea, de tus gastos mensuales, un mes que los tengas ahorrados. Si un mes es complicado para ti en este momento, 15 días, al menos una quincena de tus gastos que la tengas ahorrada, apartada. Entonces, debes tener la cantidad bien definida y por escrito también. La sesión pasada dijimos escriban. Si no lo tienes, también hay que revisarlo. Lo puedes hacer en este momento. Simplemente revisa cuáles son tus gastos y di, voy a ahorrar esta cantidad. Y para hacerlo, para lograrlo, vimos 3 estrategias. 1, recortar gastos, dejar de gastar en algo y ahorrar todo eso para que puedas juntar tu fondo de emergencia. 2, vender algo que ya no utilices, algo que no ocupes, o un trabajo extra. Si tienes un empleo, puedes trabajar tiempo extra. Si te quieres meter de Uber, si quieres hacer una rifa, vender chocolates, algo extra que te genere un ingreso que te permita ahorrar. ¿Vale? Y la meta sería que antes de que acabe este grupo pequeño ya tengas tu fondo de emergencia. ¿Vale? Nuevamente, nadie te lo va a preguntar, nadie te lo va a pedir, no es escuela. Pero si requieres apoyo, si dices, oye, pues es que la verdad no sé ni qué hacer, con gusto escríbenos y también te asesoramos ya en lo personal. ¿Vale? ¿Claros hasta aquí? Con los 2 temas prácticos que hemos visto, presupuesto y fondo de emergencia. ¿Vale? Antes de llegar a inversiones, antes de resolver deudas, tu prioridad es presupuesto y fondo de emergencia. Porque si no tienes un presupuesto, no vamos a saber de dónde tomar para pagar las deudas. Y si no tienes un fondo de emergencia, tu energía, tu actitud, tu emoción está en preocupación, está en estrés, porque no sabes lo que es tener un fondo de emergencia y sucede alguna eventualidad y todo se viene abajo. Entonces, presupuesto, fondo de emergencia. Este es el orden que han marcado varios autores que les he comentado, en el cual se deben de ir poniendo en orden las finanzas. ¿Vale?
Y hoy vamos a ver el tercer paso, el paso práctico, que es primero entender, después, obviamente, Dios está sobre todo, pero ¿qué herramienta nos da para generar riqueza? ¿Cuál creen que es el instrumento más poderoso para crear riqueza? Una pregunta medio. Bueno, aquí estamos hablando de instrumentos físicos, ¿no? El instrumento más poderoso para crear riqueza es tu ingreso. A veces queremos invertir, pero nuestro ingreso se nos está yendo en los gastos. A veces no hemos construido un ingreso o tenemos un ingreso muy variable, ¿vale? Entonces, ya después que tenemos un presupuesto, ahí vamos a analizar nuestro ingreso. Si el presupuesto dio negativo, es decir, que tienes más gastos que ingresos, hay que equilibrarlo, que dé cero, que esté empatado, ¿vale? Que no gastes más de lo que ganas y vamos a ver cómo incrementar tu ingreso. Pero el día de hoy vamos a identificar el enemigo número 1 de tu ingreso. Pues yo, ¿no? Yo mismo. Bueno, no necesariamente porque tú lo generas. Pues sí, pero también, pero también te lo gastas. Yo mismo. El tema es que, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, súper. Yo ya dije. 5,000 a 20,000, sí es cierto, Azucena. Dijimos que el promedio entre 5,000 y 20,000, pero específicamente una quincena o un mes de tus gastos. Y ese es el primer paso. Si tú ya tienes eso ahorrado, el ideal es tener 6 meses de gastos ahorrados. Con eso ya te da tranquilidad ante alguna eventualidad, alguna pandemia, algún terremoto, algún fracaso en negocios. Si tienes 6 meses de ahorro, te da tranquilidad para en esos 6 meses poder reaccionar. ¿Vale? Pero ahorita empecemos con 15 días, no se me estresen. Entonces, ¿cuál es el principal enemigo de tu ingreso? Son las deudas. ¿Vale? La deuda es desde el punto de vista financiero, y si fuéramos un banco, es una maravilla. La economía actual está basada en deuda. Anteriormente, recuerden que cuando hablamos del dinero, explicamos que estaba basada en metales. Y los billetes eran pagarés de tu depósito de un metal, te daban un billete a cambio y tú podías canjear el billete por dinero. De repente decidieron quitar el respaldo en oro y entonces quedó solamente el billete, como un símbolo de confianza. De ahí viene la moneda fiat o fiduciaria, que viene de fe, que es confianza. ¿Okay? De hecho, no sé si está aquí conectada quien nos compartió del Museo del Banco de México, creo, ¿no? Donde decía, está basada en la confianza. Y así de, guau, pues sí, esa es la realidad. Ahora, esa confianza, si no hay un metal que lo respalde, entonces, ¿de dónde viene ese billete? Está basado ahora en deuda. ¿Ok? Cuando tú sacas un billete y tú tienes un billete, el Banco de México se compromete a pagarte, es como si tuviera una deuda contigo. ¿Ok? Cuando imprimen más billetes, están generando más deuda porque tienen que comprometerse a pagar por esos billetes. Entonces, vivimos en una economía basada en deuda. El problema es que, pues, normalmente está en contra nuestro. ¿Vale? Está atacando nuestro ingreso y eso no nos permite generar riqueza. ¿Cómo funciona la deuda? Bueno, pues con una hipoteca, créditos de auto, créditos estudiantiles, tarjetas de crédito y cualquier otro tipo de crédito al consumo, empeños, préstamos, nómina, en 1000 tipos de préstamos, compre ahora y pague después, meses sin intereses, a plazo, y hay infinidad de empresas que otorgan créditos el día de hoy. Hay universidades donde la credencial estudiantil ya es una cuenta de banco, o sea, que es la misma credencial, ¿okay? Para que desde antes de que termines la carrera ya tengan tu historial crediticio, ya sepan tus hábitos de consumo y estés preparándote para la deuda. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo evitar esto y sobre todo cómo salir si ya estamos en alguno de estos. No es que esté mal, o sea, no es pecado tener una deuda, ¿okay? Pero no es sano. El pecado viene cuando entra el estrés, cuando entra la angustia, porque ya desviamos nuestra confianza y nuestro Dios ya se vuelve el dinero en lugar de ser Dios, Jehová. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado.
Si en este momento tienes algún tipo de esos créditos, no te condenes, no pasa nada. ¿Vale? El tema es, vamos a buscar resolverlo lo antes posible para quitarnos esa carga, ese peso. Y al contrario, si lo tienes bien manejado, si dentro de tu presupuesto están los pagos y lo llevas bien, fabuloso, mucho menos te tienes que preocupar. Sin embargo, tu ingreso se está viendo mermado por los pagos que estás haciendo a cada uno de estos. ¿Okay? Entonces, el instrumento que tienes para generar riqueza, y por riqueza no me refiero nada más a la riqueza material, el instrumento que tienes para poder compartir con otros, o sea, ¿por qué a veces no podemos compartir? Porque no nos alcanza, pero no nos alcanza porque nuestro ingreso nos lo gastamos y muchos se nos van a pagar créditos, deudas, y peor si pagas intereses, porque ahí es donde se maximiza. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué problemas nos trae la deuda el día de hoy. Número uno, reduce tu ingreso. ¿Eh? Entonces, al reducir tu ingreso, es como si fuera un impuesto. Entonces, el rey el dios del dinero te pone un impuesto que se llama deuda y te hace que te reduzca tu ingreso y además te esclaviza. Ahorita vamos a hablar de unos textos al respecto. Genera intereses. Los intereses, hablando de deuda, por ley, un banco tiene que demostrar solamente el 10% de los créditos que ofrece. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas al banco y depositas 1,000 pesos, con eso ya le das autoridad al banco para que preste 10,000 pesos, aunque solo tiene 1,000. ¿Por qué? Porque el dinero es digital. Entonces puede prestar 10 veces más el dinero que tiene realmente. Si tú vas a una sucursal bancaria, la que quieras, y pides un retiro de arriba de 200,000 pesos, es muy probable que no lo tengan en la sucursal. Ya no tienen el dinero ahí, lo tienen que solicitar. Y si es montos más grandes, pues peor, ¿no? Además de que te investigan y te hacen un montón de preguntas para sacar tu propio dinero, ¿okay? Pero es porque no lo tienen, porque está prestado. El dinero parado es pérdida. ¿Okay? Entonces tienen que estarlo moviendo, prestándolo y demás. Entonces genera intereses y peor porque entra el interés compuesto. El interés compuesto es cuando te cobran intereses sobre intereses. ¿Vale? Que el interés compuesto es la octava maravilla. De hecho, si tú buscas BBVA interés compuesto en Google, te aparece una frase que dicen, que la dijo Einstein, no se sabe si es real, pero dijo que la octava maravilla es el interés compuesto. Porque puedes multiplicar el dinero. Por ejemplo, si tú tienes 10 pesos y ganas el 10%, tienes 11. De esos 11, ganas el 10%, ya no tienes 12, tienes 12.1. Y ese punto 1 extra, al final del tiempo, se hace, o sea, vas duplicando tu dinero. ¿Vale? Es como crear dinero de la nada. El problema es que el interés compuesto normalmente lo vivimos en contra nuestra con las deudas, con los intereses, no con las inversiones. ¿Vale? Y el pago mínimo. Con el pago mínimo, es lo peor el pago mínimo. De hecho, o sea, es una estrategia para que pagues intereses creyendo que vas bien. ¿Okay? Y el tema con la deuda es que tiene un origen emocional. Recuerden que hablábamos de las decisiones emocionales, ¿no? Que todas las decisiones, todas las acciones que hacemos provienen de un origen emocional. Y la deuda, no sé si recuerdan, pero hablábamos del mito, ¿no? El mito de las deudas, que es el niño que quiere las cosas ahorita. Es el berrinche, ¿no? De no estoy dispuesto a esperarme, lo quiero y lo quiero ahora. Entonces, el origen emocional es de, pues me endeudo. Necesito pagar esto, pues órale, la tarjeta de crédito. Apenas vi a una persona y me dice que tú pasó por un tema económico y un conocido suyo le dijo, oye, sé que estás pasando por un mal momento, mi esposa recibió cierto dinero, si gusta te lo podemos prestar. Y él pensaba que iban a ser 20,000, 25,000 pesos, ¿no? Entonces dijo, sí. Y ya cuando le preguntó cuánto tienes, le dijo 120,000 pesos. Y este amigo mío, en lugar de decir, no, pues préstame 20, se emocionó. Dijo, tengo los 120, me los están dando, pues los pido. Y además a una tasa de interés que él la dijo además, que fueron muy malas decisiones. En buen plan, o sea, él dijo, a ver, si tú lo metes al banco, ¿cuánto te da interés? No, pues el 10%.
A mí las tarjetas, eso dijo mi amigo, me están cobrando el 80%. Pues vámonos a un punto medio, 50%. Y firmó pagarés por un 50% anual sobre ese monto, entonces no puedo pagar. Okay. Por una decisión emocional de la avaricia. Exacto. Eso muchas veces también pasa en las inversiones o en los proyectos, en los negocios de los que te invitan. No, esto es un negociazo y te lo empiezan a endulzar y platicar y dices, no, está buenísimo. Y nuestro análisis se ve oscurecido por la emoción, tomamos decisiones y al final viene la pérdida. Entonces, tener cuidado porque gran parte de las decisiones que nos llevan a deudas son de origen emocional y es una atadura espiritual. Aquí es donde viene el mayor problema. ¿Por qué no podemos salir de deudas muchas veces? Porque hay una atadura espiritual. ¿A qué se refiere esto? Que hicimos un acuerdo, no nada más a nivel físico de un papel, sino a nivel espiritual, donde cedimos el control, donde cedimos nuestra confianza, donde cedimos el señorío sobre nuestras vidas al dinero, en lugar de a Dios. Porque si confiamos en Dios, Él nos lo va a proveer, Él va a abrir puertas, nos va a poner contactos, va a hacer milagros. O sea, les podemos platicar, ya la vez pasada les platicamos de un milagro, ¿no? Que estamos pasando por una situación económica complicada y un cliente decidió pagarnos el 100% del proyecto desde antes de empezar a desarrollarlo. Y hasta los proyectos. Sí, no, y vienen, y con ese cliente va a haber más, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pero es cuando la confianza está en él. Si no estuviera en él, pues estaríamos viendo que el factoraje para que nos adelanten pagos, que bien, estrategias humanas, ¿okay? Que no están mal, pero lo malo viene cuando confiamos más en eso que en Dios. ¿Vale? Entonces, lo más importante de salir de deudas no es que aumente tu ingreso, no es que te sientas bien, lo más importante de salir de deudas es romper esta atadura espiritual que te está quitando de vivir en abundancia, que te está quitando de vivir en paz, que te está quitando de vivir en tranquilidad, que te está quitando de ser generoso, generosa, de dar, que es de las mayores bendiciones. El otro día le preguntan a una persona en una conferencia similar, ¿no? Señora, ¿cuál es su meta en la vida? Y la señora dice, no, brindarle lo mejor a mi familia, a mis hijos, que nunca les falte nada, que tengan educación. Y el orador le dice, no, señora, esa es su responsabilidad. No debe ser una meta. Y sí fue fuerte, ¿no? Y pues de alguna manera sí. Entonces muchas veces estamos enfocados en cumplir con lo mínimo y no en ser generosos. Entonces cuando haces algo por un familiar, está bien, ¿no? Pero cuando logras hacer algo por alguien desconocido, ahí es cuando realmente empiezas a impactar, como en Amo mi ciudad. En Amo mi ciudad no vas a con tus cuates nada más, ¿no? O sea, vas a servir y a darte por completo a personas que ni conoces y que tal vez nunca más vuelvas a ver. Y cuando gracias a ti tocas impactar la vida de unas personas, ya lo hiciste. ¿Vale? Las recompensas, estás creando tesoros en el cielo. Pero para poder llegar a eso, necesitas estar libre de las ataduras espirituales. Si no, vas a decirnos, pues, ¿cómo le voy a dar si yo ni tengo? Ahora, no necesitas tener mucho dinero, porque el dinero es físico, necesitas ser libre espiritualmente. ¿Vale? Entonces, por eso nos enfocamos tanto en el tema de las deudas. Ahora, vamos a hablar de la estrategia para salir de deudas. Y la estrategia se llama el plan bola de nieve. ¿Qué quiere decir este plan bola de nieve? Que empieza con algo pequeño. ¿Se han visto las caricaturas? Que tiran una bola de nieve y va creciendo, 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 hasta que se hace mucho más grande, ¿sale? Enorme. Entonces, vamos a usar ese plan bola de nieve porque nos va a dar enfoque. Entonces, vas a tener el plan y vas a saber con claridad hacia dónde vas a dirigir tus acciones. Número 2, vas a ir agarrando impulso. El impulso es que, como en una bajada, ¿okay? En una bajada empiezas a correr, o el carro empieza a agarrar velocidad y de repente ya agarras impulso y vas mucho más rápido, ¿sale? Y número 3, generar resultados. Si no empiezas a ver resultados rápidos, normalmente nos desanimamos, nos desesperamos y tiramos la toalla. Entonces, este plan está diseñado para que puedas ver resultados y eso te anima a seguir adelante, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona el plan bola de nieve para salir de deudas? Paso número 1, enumera tus deudas, todas, con intereses, sin intereses, con papás, con todo lo que tengas, créditos hipotecarios, automotrices, estudiantil, que le debes a fulanito, que pediste fiado, todas las deudas que tengas,
¿Ok? Esto de entrada sirve como un desahogo, porque normalmente las deudas ya ni sabes cuáles tienes, cuántas tienes, ni cuánto debes por el estrés, y las traes cargando en la mente. Y eso genera angustia en las emociones, ¿vale? Cuando logras escribirlas, te libera un poco. Todavía no las resuelves, pero al menos ya no las tienes que estar cargando, sino ya las tienes por escrito, ¿vale? Entonces, las escribes primero y luego las vas a ordenar por cuánto debes. El saldo total. No lo que pagas cada mes, no la tasa de interés, sino el total de la deuda. Y vas a poner primero la más pequeña, la que debes menos. No, pues un amigo el otro día fuimos a cenar, no traía yo dinero, no pasó mi tarjeta, me prestó 200 pesos. Ponlo ahí. 200 pesos a Juan Pérez porque me prestó para la cuenta. ¿Okay? Y es la más pequeñita, la pones hasta arriba, la más pequeña. ¿Okay? No te preocupes de la tasa de interés en este momento. ¿Okay? A menos que dos deudas tengan un saldo similar o igual. Si debes lo mismo, entonces sí vas a poner primero la de mayor interés. Solo en el caso que tengas dos deudas con la misma cantidad adeudada, el mismo monto total. ¿Vale? Si ese es el caso, primero va la de mayor interés. ¿Vale? ¿Claros hasta aquí? Entonces, número uno, lista de todas tus deudas. No te preocupes ahorita por ver cuál es la mayor, menor, simplemente como te vengan a la mente. Y es más, si lo quieren hacer ahorita, apúntenlo, porque luego en esos momentos cuando viene la revelación, el Espíritu te trae convicción y dices, también le debes a Fernandita, no te hagas. ¿Tienen por acá preguntas? ¿Es mejor pagar la deuda o ahorrar? Esta es excelente pregunta. ¿Qué es mejor, pagar la deuda o ahorrar? De acuerdo al plan que estamos siguiendo, lo primero es tener tu ahorro de emergencia y luego pagar las deudas. Pero se puede subir, ¿no? Puede subir la deuda. Pero si no tienes un plan de emergencia, vas a endeudarte más ante una emergencia. Y aparte lo que decías, ¿no? De que emocionalmente al tener ese ahorro tienes como esa tranquilidad de que ahí hay, exacto, ¿no? Algo por cualquier cosa y puedes enfocar dinero Totalmente. a deuda. Poner un porcentaje, un 50%, 25%, Sí, y tener y tener tu ahorro de emergencia. El punto es que el orden es presupuesto, ahorro de emergencia y pagar deudas. Normalmente si tienes deudas las has ido pagando. O sea, ha sido como que medio ahí, medio. O sea, no te estreses por las deudas, síguele como le has estado haciendo, pero tu enfoque, si no tienes ahorro de emergencia, son esos 15 días de tus gastos ahorrados. Cuando logres esa meta, vas a tener mayor claridad para empezar a pagar deudas. Pero el fondo no se toca. El fondo no se toca. Es que si el fondo lo creas De pagar deudas. No. El fondo no es para pagar deudas. El fondo es para prevenir emergencias, algún imprevisto. ¿Okay? Que de repente tu ingreso falte, se enferma un familiar, lo que sea. ¿Vale? Entonces el fondo de emergencia es para eso. Y yo me voy un poco antes, durante el presupuesto, la clave de hacer el presupuesto es liberar el tema del diezmo. ¿Ok? Porque ahí, o sea, el dar el diezmo está rompiendo las ataduras espirituales. Ahí estás demostrando que tu confianza no está en el dinero, que tu confianza está en Dios. Y nuevamente, prácticamente, si te cuesta dar el diezmo, lo que te cuesta, o sea, eso que sientes que las manos no se mueven para sacar la cartera, aunque parezca cómico, ¿okay? Es una atadura espiritual, que no sabes por qué, pero cuesta trabajo soltarlo. Te da miedo, te da angustia, te da estrés, que no te alcance, bla, 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 bla. O los pensamientos que hablamos la vez pasada, ¿no? De, ay, pero si tienes mucho dinero ahí, ¿para qué doy más? Y seguro es para la casa, y para el carro, y para el viaje. Entonces, esos pensamientos también vienen de ahí. Entonces, cuando haces el presupuesto, la parte espiritual es poder dar el diezmo, pero como demostración de que tu confianza está en Dios. ¿Vale? Entonces, es el primer paso. De ahí empiezas a romper temas espirituales. Paso 2, el ahorro. Dios primero, luego tú. Y luego las deudas. Instituciones financieras y personas. ¿Vale? Ese es el orden. Al menos el ahorro de emergencia. ¿Vale? Ya, ahorro para el retiro, no. O sea, la deuda va antes del ahorro para el retiro.
Ahorro para la casa, no, primero pagar deudas y después ahorros para la casa. Ahorro para la educación de mis hijos, no, primero pagas deudas y luego los demás ahorros. ¿Vale? Entonces sí depende del ahorro, pero primero va el ahorro de emergencia, ese sí es primordial. Araceli dice, ¿me confirmas es la deuda más pequeña primero? Correcto. Pues ya que hiciste tu lista de todas las deudas, la más pequeñita va hasta arriba. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si quieren irla haciendo, vayan haciendo su lista de deudas. Tal vez no traen las cantidades, ya las investigan, pero no lo dejen pasar porque si no también es un tema ahí de bloqueos. ¿Vale? Ese es el paso número 1. ¿Le puedes dar clic, por favor? Paso número 2. Vamos a atacar la deuda más pequeña con todo el enfoque, con toda la intención, con toda la urgencia, para deshacernos de esa deuda más pequeña lo más rápido posible. Si son los 200 pesos que le debes a tu amigo y ahorita tienes 200 pesos en tu cuenta de banco, hazle la transferencia en este mismo instante. O sea, necesitamos empezar a movernos, a generar acción. Si son 1,000 pesos y los tienes y ya hiciste tu fondo de emergencia y no está afectando eso, págalos. En ese momento empiezas a romper patrones, empiezas a romper malos hábitos, empiezas a romper ataduras también, ¿vale? Porque ya estás generando acción. Entonces vamos a atacar esa deuda y pagar tanto como puedas. Es más, si no la puedes liquidar por completo, apórtale lo más que puedas. Obviamente, cubriendo tu presupuesto, que es el punto 1, y conservando tu ahorro de emergencia. ¿Vale? Entonces, lo que sobre, si es que sobra, y si no, hay que generar, si ya creaste tu fondo de emergencia con algo extra, pues mantén ese trabajo extra ahora para pagar tu deuda más pequeña. Si con el presupuesto lo lograste ajustar y ya tus gastos son menores y tienes un excedente, ese excedente después del fondo de emergencia va directo a pagar la deuda más pequeña. ¿Vale? Como es la deuda más pequeña, dice, bueno, como es la deuda más pequeña, la idea es que eso te genere satisfacción de que lo lograste. ¿Okay? O que ves que se reduce a la mitad, se reduce a la cuarta parte y que sabes que en 2, 3 meses, semanas, cada quien depende de sus deudas, la habrás liquidado. ¿Vale? Y luego, si esa deuda era bancaria que estabas pagando mensualmente, pues este gasto ya no lo vas a tener. Y ese ahorro, eso que ya no estás gastando, que es ingreso, lo vamos a llevar a la segunda deuda más pequeña, a la segunda de la lista. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tienes este pago mínimo, aquí estaba en dólares, de $10, digamos 100 pesos, 100 pesos, y liquidaste esa deuda, entonces ya no tienes que pagar esos 10. Ahora esos 10 se los sumas a la siguiente deuda. Digamos que era de 38, entonces ya no tienes que pagar 10 mensuales ni 38, ya tienes 48 libres. Y cuando pagas la tercera deuda, que era de 45, entonces ya tienes $93, 2,000 pesos libres cada mes, porque ya fuiste liquidando las deudas. Entonces la idea es recuperar tu ingreso, tu poder adquisitivo, pagando las deudas en orden de la más pequeña a la más grande. Y ahorita no importa la tasa de interés. Si tienes una tasa de interés muy alta, lo vamos a atacar, pero primero vamos con la deuda más pequeña. Dice, si tengo 3 tarjetas, pago una y no pago ni el mínimo. No, los mínimos sí, o sea, conserva los hábitos que ya tienes, ¿ok? Sí, porque si no vas a caer en recargos y comisiones, pago tardío y sale peor, ¿no? Inversa, exacto. Entonces, no queremos eso. Si ya estás pagando los mínimos, entonces síguete así, pero lo más que puedas a la deuda más pequeña. Es liquidar, sí, buscar liquidarlo lo antes posible. Ojo, no vas a pedir préstamos para liquidar la deuda más pequeña. No, porque no. Exacto. Pero muchas veces hacemos eso, ¿no? De, ay, le pido a fulanito y con eso pago la tarjeta. O saco de esta tarjeta y pago. Lo peor que puedes hacer es sacar de una tarjeta. O sea, la mayor comisión es cuando de una tarjeta de crédito sacas en efectivo del cajero para pagar otra tarjeta. Eso es lo peor de lo peor. ¿Ok? Entonces eso no lo vuelvas a hacer. Disposiciones de efectivo de tarjetas de crédito, prohibido. Ahí sí, de plano. ¿Ok? Ok, entonces cuando pagas la deuda, el monto con la que estabas pagando mensualmente lo vas a añadir al pago mínimo de la siguiente deuda. Entonces, considerando la pregunta que hicieron, sería,
de las otras 2 tarjetas pagas el mínimo o la cantidad que ya estabas pagando. Si estás pagando más del mínimo, sigue pagando más del mínimo. ¿Ok? Pero apúntale a la deuda más pequeña de las 3 tarjetas que tienes, la más pequeña, apunta todos tus esfuerzos para pagarla donde es posible. Si te llega un bono adicional de trabajo, te ganas una comisión, un premio, algo, te dan un regalo, luego te regalan algo y te dan el ticket para que lo cambies y puedes hacer devolución. Estoy hablando de ideas, ¿eh? No tienes que hacer. Estoy hablando de ideas. Para tener un ingreso y con eso pagar la deuda, págale. ¿Cómo piensas? Y ese ingreso mensual, porque además es temporal. Sí. O sea, es en este plan de transformar tus finanzas y después, ya en orden, pues vas a tener mucho más que eso, porque vamos a ver inversiones, vamos a ver cómo el dinero se multiplica. ¿Sabes cómo se llama el juego del dinero? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego del dinero? Las vamos a ver más adelante, pero ahorita salió el tema. El tema económico es como un juego de mesa. Y cuando tú juegas un juego o un deporte, pues primero tienes que saber las reglas. No llegas a jugar fútbol con un bat. ¿Ok? Entonces, primero vamos a jugar. ¿Qué jugamos? Las traes. Órale, ¿quién las trae? Primero es lo que preguntas, ¿quién las trae? Y entonces ya sabes que la que las trae tienes que alejarte de él lo más posible para que no te las pase. ¿Ok? Vamos a jugar encantado. Entonces ya sabes, estoy hablando porque tengo hijos chiquitos, no te están aquí recordando viejos tiempos. Vamos a jugar dominó. Ah, bueno, pues son 28 fichas, 4 jugadores, 7 piezas cada uno. Se trata de irlas poniendo con... Ok, vamos a jugar el juego del dinero. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se gana el juego? No sabemos. Y estamos todos en ese juego. Sin saber las reglas, pues por eso estamos como estamos. ¿Ok? La primera regla del juego del dinero es que tus ingresos sean mayores que tus egresos. Esa es la primera. ¿Ok? La segunda es que vamos a cambiar ahora que tus ingresos pasivos, es decir, aquellos por los cuales no tienes que trabajar, y ahí es donde dices, ah, caray, ya lo vimos cuando vimos ingresos activos e ingresos pasivos. Entonces, la segunda regla del juego, la forma de ganar el juego del dinero es que tus ingresos pasivos, llámense rentas, dividendos, intereses, regalías, utilidades, dividendos ya dije. Entonces, ingresos por los cuales no tienes que trabajar, paguen tus gastos. Ahí ya alcanzas libertad financiera. ¿Okay? Cuando ganas más de lo que gastas es independencia. Pero cuando ya son ingresos pasivos ya tienes libertad. ¿Vale? Entonces, y ya la última es que tengas varias fuentes de ingresos pasivos. Acumular la mayor cantidad de ingresos pasivos. Esa sería como la tercera regla. Si ya tienes rentas, si tienes negocios, si tienes varias fuentes de ingreso pasivo que no dependen de ti, que pagan tus gastos, ya no hay preocupación, ¿no? Ahora, normalmente, ¿por qué haces esa cara? Así de, parece complicado, ¿ok? Pero es como un juego. La primera vez que te explican las reglas, pues no las entiendes. ¿Qué juego es el más complicado que han jugado? ¿Alguien ha jugado Risk, por ejemplo? O sea, la primera vez no entiendes cómo se juega. Uno no tan complicado, basta. Hay reglas. ¿Vale? Pero la primera vez no sabes cómo es y cuesta trabajo y todos te ganan y o a veces ganas por suerte del principiante. Entonces el dinero, ahorita tú escuchas el presupuesto y eso y dices, ay, no, ¿cómo le voy a hacer? Es normal, porque nunca lo has jugado. ¿Ok? Pero no te preocupes, vas a empezar a jugarlo y te vas a hacer un buenazo, una buenaza. ¿Vale? Ok, entonces, regresando al tema de la deuda, me pueden meter en el chat. El ajedrez, no, bueno, el ajedrez ya estamos hablando otro nivel. Mis hijos juegan ajedrez, o sea, la más chiquita tiene 6 años y acaba de participar en un torneo de ajedrez. ¿Por qué? Pues porque le enseñaron las reglas como un juego y además divertido. Entonces, el primero que el peón, y no me acuerdo ahorita de algunos ejemplos, pero muy didácticos, les hacen historias, ¿no? Entonces, el peón ya sabe que nada más se puede mover uno o a veces dos y que comen diagonal. Y ya se aprendió las reglas de todas las piezas a los 6 años. ¿Por qué? Porque se las explicaron. Nosotros a los 30, 40 no sabemos las reglas del dinero porque nadie nos las enseñó. No pasa nada. Dale.
Entonces, paso 2, ya apuntamos, atacar la deuda, pero con todo el enfoque, con toda la intención y con toda la urgencia, de verdad. O sea, si logras hacer eso, disparas esa bola de nieve. Sí. No sé, tienes un inmueble, vives en ese inmueble y no tienes otros ingresos pasivos, ¿no? Podrías rentar tu propio inmueble para poder rentar un inmueble más barato. Sí. Y eso ya se convertiría en algo pasivo. Ajá, correcto. Esa es muy buena estrategia. Tienes un inmueble, si ya es propiedad tuya y ya lo pagaste, lo puedes rentar y tú te vas a vivir a un lugar donde pagues menos de renta. Y está buenísimo. Centro de aquí en Ciudad de México. ¿Cuál? Genial. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario? Yo quisiera vivir el sueño de que mis pasivos paguen mis gastos. Fabuloso. Entonces, vamos a hacer que no sea un sueño. Vamos a hacer que sea una estrategia. ¿Okay? Ahora, todo es bien subjetivo, ¿eh? Porque una persona que tiene gastos, digamos, de 10,000 pesos mensuales, no es decir en dónde, pero existe. ¿Okay? Ya les conté la vez pasada, ¿no? El ejercicio del desayuno de un huevo, ¿no? Que en el crucero más espectacular, al final era huevo, ¿no? Entonces, la ropa, igual, puedes encontrar ropa de todos valores. Las rentas. Hay departamentos, no casas, departamentos en renta arriba de 200,000 pesos a menos de 5 kilómetros de aquí. 200,000 pesos mensuales. Dices, ¿qué? Ok, pero hay un rango. Entonces, ¿quieres que tus ingresos pasivos paguen tus gastos? Hay que ver qué ingresos pasivos tienes y también reducir tus gastos. O sea, no es algo imposible. ¿Vale? Tienes que verlo como una estrategia. Y ya que lo logres, entonces sí empiezas a aumentar tus ingresos y a la vez tus gastos, en cierta medida, no al mismo tiempo, ¿no? O sea, que aumentes más los ingresos y los gastos no tanto, para recuperar el estilo de vida que quieres. Ok, entonces, cuando liquides una deuda, como ya tienes la lista y la pegas así en el refri, la pegas en tu espejo, y cuando pagues la primera, la rayoneas, la tachas así, pero fuerte, de que ya pagaste esa deuda. ¿Okay? La cortas, le haces lo que quieras, le pegas stickers, algo, pero simbólico, físico, de que ya liquidaste esa deuda. Pues así, la tachas. Esto te va a ayudar a determinar cuánto te falta para estar libre de deudas. Es decir, venga, ya logramos el primero. Por eso digo que sea la deuda incluso más ridícula que es, le pedí prestado bonito, órale, ahí está. Pero la apuntaste y la tachaste. Y dice, órale, vámonos con la segunda. Vámonos con la tercera. Y es que ya empiezas a ver resultados. Y ¿Qué es lo que te- un ingreso. Y empiezas a tener más ingresos. Entonces, cuando ves un resultado, pues sí te emociona. Dices, venga, pude con esto, vamos con el que sigue. Y que tengas la meta de estar libre de deudas. Muchas veces el estrés nos nubla la vista y lo vemos imposible. ¿Sale? Entonces aquí el objetivo es, si la lista salió más grande que tu lista del súper, no te preocupes. ¿Ok? Vamos con la primera. Vamos paso a paso. Y cuando termine la primera, la tachas por completo. Entonces, ¿se acuerdan del mito? Tenemos aquí compra ahora, paga después. Vamos a evitar todas esas artimañas del enemigo, esas tentaciones que están a la vuelta de la esquina en cualquier momento. A mí me impresiona. Es una mercadotecnia impresionante. Comprar ahora y pagar después. Mejor ahorra ahora y compra después. Esta es la estrategia clave. Recuerden que cuando es comprar ahora es el berrinche. De lo quiero ahorita. Y al final, o sea, la diferencia no fue significativa. Al contrario, te vas de vacaciones y regresas con la tarjeta al tope. Disfrutaste las vacaciones una semana, pero ahora la tarjeta la tienes que pagar cada mes durante 12 meses. Y es un estrés por 12 meses. En cambio, si ahorras durante 12 meses, o sea, te aguantas y no te vas de viaje. Ay, me dio sentimiento. No, es que ayer fue el aniversario de mi esposa y mío, ¿no? Gracias. Cumplimos 9 años de casar. No. ¿9? Sí, la tiene. Y hasta 9.
cumplimos 9 años de casados y Dios nos ha permitido viajar mucho y conocer muchos lugares, pero en esta ocasión decidimos no viajar, ¿no? Y sí cuesta trabajo, ¿no? Y sí duele. Y más cuando ves tus amigos y demás y muchas cosas, ¿no? Que hemos platicado. Entonces sí es un tema que es complicado, pero que sé que la satisfacción de ahorrar por 12 meses y en lugar de endeudar, porque sí, nos íbamos de viaje, pero, o sea, la confianza era en la American Express, no en Dios. De que pasaba y pasaba y pasaba y pasaba, y aunque llegues al límite, te extienden el límite y sigue pasando y sigue pasando. ¿Ok? Entonces, el decir no, ahorro ahora y compro después, entonces la satisfacción de crear ese hábito, de confiar en Dios, de ahorrar, y cuando te vas de viaje, porque ahorraste, lo disfrutas mucho más. Regresas del viaje y sigues disfrutando del viaje porque no tienes que estar pagando la tarjeta. ¿Okay? Entonces es un cambio de paradigma, es un cambio de concepto, es ir en contra de la corriente, es no acoplarnos a lo que hace el mundo. Un cambio de mindset. Exacto, total. Exacto. Es no tener el berrinche de decir, me voy ahorita, sí, ya, después vemos. Entonces, Dios prosperará. una falsa confianza, ¿no? De decir, pues, ya Dios me Dios prosperará. dice, las mejores vacaciones, al igual que el auto, son las que ya pagaste totalmente. Ok, gracias, Rocío. Entonces, sí, igual, o sea, cuando tienes un carro totalmente pagado, es una bendición. Y no tiene que ser último modelo. O sea, eso es aparte otra decisión. Cuando logré desapegarme de siempre, les contaba la vez pasada, ¿no? De siempre llegar al estacionamiento y ver qué carro tienen y yo decir, ay, necesito un carro mejor y ahora voy por otro y voy por otro. Y decir, a ver, ya, no necesito, eso no significa quién soy. Yo valgo por lo que Dios dice que valgo. No valgo por el carro que manejo, ni por la ropa que traigo, ni por la cantidad de dinero que tengo. Eso no me define. No por si me voy de viaje o no voy de viaje, si lo publico en Instagram o no lo publico, eso no me define. ¿Ok? Súper. ¿Le puedes dar clic? Sí. Entonces la tachas, ya habíamos visto esto, ahorra y compra después, mayor satisfacción. Y dice Dave Ramsey, el autor del libro, si siempre ganas menos, perdón, gastas, si siempre gastas menos de lo que ganas, nunca tendrás que pedir prestado. Entonces, cuando pagas deudas, imagínate todos esos pagos mensuales, ahora van dirigidos al ahorro. Entonces, quieres ropa, quieres un carro, quieres vacaciones, ya tienes el ingreso, que es tu principal fuente de riqueza. Y entonces puedes ahorrar, comprar y liquidar. Y luego tienes otra vez ingreso para volver a ahorrar y comprar. Y así es como puedes comprarte una casa. Así es como puedes invertir en negocios y demás. Entonces, un ejercicio muy común, que seguramente han visto, pues es romper las tarjetas de crédito. Y creo que tú me habías dicho, no, pero ahora las tienes digitales. Vale. Las tienes en wallet. Cancelarlas. Yo empecé primero por bloquearlas, porque las tenía domiciliadas, o sea, en todas las plataformas de streaming, en todas las, o sea, sí, ¿no? Uber, Didi, todo, Amazon, Disney, o sea, y tenía 5 tarjetas diferentes y ni sabía que me cobraban en una, en otra. Entonces empecé, lo primero que hice fue concentrarlas todas en una sola. O sea, va a ser mi tarjeta de gastos, una tarjeta de crédito, y fui cambiando las domiciliaciones, pagos y demás a una sola. Incluso las otras las dejé apagadas. Ya todas las tarjetas digitales te permiten apagarlas. ¿Okay? Entonces, apágalas y me llega la notificación, no pasó la tarjeta. Ah, pues la cambio. Porque te digo que ya ni sabían qué gastaba. Entonces las apagué y cuando me llegaba la notificación de no pasó la tarjeta, ya decía, ah, sí lo pago o no lo pago. Porque cuando las tienes domiciliadas ya ni te acuerdas. Y están cobre, 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 cobre. Esa es una estrategia. Las pruebas gratis. Pon tu tarjeta prueba gratis por un mes y después lo cancelas. Y nunca lo cancelas. Y te están cobrando cosas que ya ni usas. Nada más porque se nos olvidó cancelarlo. ¿Okay? Entonces, concentré todos mis pagos en una sola, las demás las apagué y luego hay que irlas cancelando. Acabamos de cancelar una tarjeta Invex
que además también, o sea, son romper paradigmas, porque es mi historial crediticio y demás, tenía 170,000 pesos de crédito, lo que sea, ¿no? Y yo veía ese saldo y decía, pero ese dinero lo puedo ocupar para invertir, y ese dinero lo puedo ocupar y hacer así, así, pero acá estaba enseñando otra cosa, decía, no, no puedo hacer eso, ¿ok? Porque es deuda. Mi confianza no está en la deuda, ni está en el límite de crédito, ni está en la tarjeta, ni está en la institución, ni está en los puntos, no. Entonces cancelamos la tarjeta. Porque además te la venden acceso a la sala VIP del aeropuerto y pues, te la venden buenísima para que no la canceles. Cashback. El cashback, que luego ya hablamos del cashback, ¿no? Pero por mejor cashback que te den, la comisión por no pagar una vez en el año se te lleva todo el cashback. O sea, no hay, ¿tú crees que van a perder? No, son expertos en temas financieros. Entonces, y si las tienes físicas, córtalas. Así que córtalas. ¿Okay? Para que ya no las estés usando, es un hábito. Para que ya no pase la tarjeta, cancélalas y empieza a ocupar el hábito de pagar cash, de pagar líquido, pagar en efectivo o con tarjeta de débito. Súper. Entonces, enfoque, reducir gastos y aumentar ingresos. Es como bajar de peso. ¿Qué tengo que hacer para bajar de peso? Pues comer menos y hacer ejercicio. Comer menos y moverte más, ¿vale? Acá es igual. ¿Qué necesito para mejorar mi economía? Reducir gastos y aumentar ingresos, pero eso es lo físico. Necesitamos trabajar lo emocional y lo espiritual para que funcione, ¿vale? Entonces, igual, mi esposo y yo empezamos a ver en qué podemos reducir gastos y ver gastos que no eran necesarios. Ya vimos la vez pasada restaurantes. Entonces, empezar a reducir esos gastos, aumentar ingresos. ¿En qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer? A veces simplemente por comodidad ya no nos movemos, pero puedes investigar, puedes volver a mandar currículums, aunque no sea necesidad, pero puedes investigar, puedes ver un side business, puedes buscar opciones para incrementar tus ingresos o ingresos pasivos, como bien comentabas, ¿vale? Para aumentar ingresos. Ok. Otra pregunta es, entonces, ¿ahorro o invierto? Ese ahorro de emergencia lo puedo meter a plazo fijo, lo puedo congelar en una cajita para que me dé el 15% anual en lugar de tenerlo 100% líquido. ¿Cuál es la respuesta? El ahorro de emergencia no. O sea, una cosa es ahorro y otra cosa es inversión. Pero, por ejemplo, justo, o sea, bueno, es que yo soy fan de las cajitas de luz y las puedes, o sea, la puedes congelar o tenerlo nomás ahí apartado. Si tu cuenta Y sí te da rendimiento. es líquida, o sea, líquida de disposición inmediata, no al día siguiente. ¿Ok? Disposición inmediata, porque las emergencias no te esperan al día siguiente. Sí, las cajitas sí te dan liquidez inmediata. Ajá. Las que no están congeladas, las de NU. ¿Ok? Mercado Pago y Stories te dan liquidez inmediata. Entonces ahí sí es válido. Por un día te da un día. Te da un día, entonces ya no es de riesgo. Otro día, ¿no? El otro día un amigo, saliendo de casa de ustedes, él iba bien, se da vuelta en U, pero un carro se pasa el alto, lo empuja, le pega, lo empuja contra los carriles en sentido contrario y le choca a 3 carros. El que le pegó y lo empujó se dio a la fuga. Y mi amigo quedó con la responsabilidad de los otros 3 carros. Sus papás estaban en Playa del Carmen y él tenía que pagar 40,000 pesos o se iba a detener. ¿Seguro? No, no tenía, ¿verdad? Era un carro clásico, un Mustang. Clásico de su papá, que lo estaba arreglando el taller, no tenía seguro. Los seguros son básicos. Para desaparición, Además, es ilegal. con responsabilidad civil. Sí, en Ciudad de México al menos sí. Ajá, exacto. Y aparte, Ahí se hubiera ahorrado muchísimo porque Pero es que justo es el tema, y lo hubiera. Dicen que el hubiera no existe, pero han visto que hay una INE circulando en internet de una señora que se llama el hubiera. Y dice, el hubiera sí existe. Entonces, es un ejemplo de imprevisto. ¿no? Una emergencia pasa así de pronto. Y si no tienes el fondo de emergencia líquido, pues la tarjeta de crédito es la que vas a usar o el préstamo. Y entonces ya caíste otra vez en la dinámica porque así somos. Y como es tarjeta de crédito, no, me espero a la fecha de corte y fecha de pago y así te vas. Y
Ya caíste otra vez en las deudas. Entonces, el fondo de emergencia es fondo de emergencia y es ahorro líquido, no es inversión. Ya después hablaremos de inversión. Si uso el fondo de emergencia, ojo, emergencias, les decía, ¿no? Un nuevo iPhone no es emergencia. Ok. No, sí, un tema médico, y incluso en, De tus animalitos o de tus hijos, puede ser. sí, es que sí es muy complicado, pero normalmente temas de emergencia son de vida o muerte, ¿ok? Cuando tu seguridad, tu integridad o tu libertad están en peligro, o de algún familiar, ¿no? Pero tengan cuidado porque a veces, por ejemplo, los secuestros express, ¿no? Te hacen pensar que es emergencia. Entonces siempre hay que tener cuidado y lo que les decía la vez pasada, ante una situación de emergencia, primero es orar, ¿ok? Y después de orar ya baja tu emoción, puedes estar más tranquilo y entonces tomar decisiones, ¿vale? Para no, porque si no también siempre es una emergencia, ¡ay, el fondo de emergencia! Y ahí se va y resultó que ni siquiera es una emergencia. ¿Vale? Si usas, y si fue una emergencia y lo usaste, entonces si ya estabas en tu plan bola de nieve, ya ibas en la tercera deuda, pero usaste el fondo de emergencia, ¿qué crees que hay que hacer? Te olvidas de las deudas, pagas los mínimos otra vez en todas y te regresas a reconstruir tu fondo de emergencia. ¿Okay? Y durante todo este tiempo, el diezmo, y disculpen que sea tan instante con el diezmo, yo me escucho de veces desde fuera y dicen, ay, pues que Samuel será pastor de una iglesia y por ahí cobra, o ya nos va a empezar a pedir el diezmo aquí en el grupo pequeño. No es por eso, al contrario, es un tema espiritual. ¿Vale? Es simplemente la evidencia de que tu confianza está en Dios, es eso. ¿Vale? Y deudas de negocio. ¿Qué se hace con las deudas del negocio? Si tienes negocio y tiene créditos, tiene deudas, ¿qué creen que se haga? Pagar. También las puedes apuntar en esa lista, ¿ok? Pero bueno, es que hay que ver cómo están las finanzas. Normalmente les he dicho que lo sano es mantener finanzas personales y finanzas del negocio. ¿Okay? Entonces, un negocio son sus finanzas y hay que hacer el presupuesto del negocio, el fondo de emergencia del negocio y pagar las deudas del negocio, pero no combinarlo con lo tuyo. Cuando tienes un negocio, tú no ocupas ese dinero del negocio. Exacto. Puedes agarrar lo que Las ganancias. ganancia que te dio, pero jamás se toca el dinero. ¿Por qué? Porque vas a volver a generar y invertir otra vez. Eso es lo sano, ¿okay? Pero muchos empezamos con todo combinado, ¿no? Entonces, si está combinado y tu negocio incluso no está registrado o facturas como persona física, entonces sí tienes que apuntarlo también dentro de tu lista de deudas personales, ¿vale? Si ya lo tienes, o si puedes irlo separando, yo también empecé y dije, a ver, cuentas separadas y vamos a empezar a manejar todo por separado para tener mayor claridad. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta sobre deudas? Por ejemplo, yo, o sea, yo que estoy pagando la universidad es una deuda escolar, ¿cómo puedo empezar a ahorrar si la deuda es constante durante todo este tiempo? O sea, no la puedo como apartar porque si no, no me dan calificaciones y no me dejan entrar. Entonces, o sea, al pagar esa deuda, ¿cómo puedo yo ahorrar? Lo que puedes hacer es, hay que revisar cómo te cobran los intereses, que normalmente es porque sube la colegiatura el siguiente semestre, ¿no? Pero puedes ahorrar para pagar el semestre por adelantado, para que te ahorres esa parte de los intereses. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, cada semestre que estudias, pues vuelve a generar deuda, ¿no? Pero lo que yo te diría es, haz tu presupuesto primero. ¿Tienes ingresos actualmente? Sí. Perfecto. Entonces, eso es claro, ¿no? Luego, sacas tus gastos, ¿vale? Busca que sean mayores los ingresos que los gastos y si tienes un excedente, primero, obviamente, consideras tu diezmo. Segundo, el ahorro de emergencia. Y si ya tienes el ahorro de emergencia, entonces ese excedente lo puedes ir abonando para pagar el crédito. Normalmente los créditos escolares te prestan para estudiar y cuando terminas te dan el mismo plazo para pagarlo, pero tienes que pagarlo al precio de ese momento, del futuro. Si tú empiezas a pagar el día de hoy lo que ya es, o sea, tu primer semestre, digamos, que ya estudiaste, te ahorras una lana. ¿Sí? Entonces, primero es el ahorro de emergencia y luego empezar a pagar esas deudas. Porque lo mejor sería que te graduaras y ya estuviera pagado. Por ejemplo, el Afore, o sea, por ejemplo, todos los que nacieron
1990 y tantos. Ya no tienes una pensión tal cual, tú tienes que invertir para poder, ahora sí que tener una vida digna en tu vejez, ¿no? O te quieras ya retirar. En este caso, sí sería poder ponerlo parte del ahorro de emergencia, porque si tú no, justo yo estaba como viendo un libro de eso, que decía que dentro más joven tú le inviertas a esa caja, por decirse, en el Afore, tienes mayor posibilidad de tener una mejor calidad de vida en tu vejez. ¿Han escuchado o ya les conté del fraude 40-40-40? No. ¿No? Es el mayor fraude económico de la historia. Trabaja 40 horas a la semana durante 40 años de tu vida para obtener el 40% de tu ingreso. ¿Ok? Entonces, invertir en el Afore No es. no es buen negocio. No lo dijiste, ¿no? Sí, lo del Afore sí. Que mejor hicieron Mejor, hasta CETES es mejor que el Afore. ¿Ok? Entonces, ahorro de emergencia es ahorro de emergencia y está líquido. Si quieres ahorrar, o sea, si ya vamos a llegar a ese punto después de pagar deudas y ahorros, vamos a llegar al punto de inversión. Si quieres invertir para tu futuro, es mejor invertir en otros instrumentos, no en el Afore. Sí, porque la cual es una situación política y puede cambiar en cualquier momento el artículo tal de la novedad. No, además, si revisas el histórico, o sea, ha habido Afores que en el año salen negativo. Entonces dices, ¿cómo es posible? O hay empresas que tampoco, bueno, es que ella ya está por otra ley, yo todavía me tocó la ley 93, donde nos jubilaron y nos jubilaron súper bien y todavía recupere, pero esta nueva ley. Sí, que dicen por ahí que la van a cambiar, pero sí, no, ahorrar no. Ahorrar en el Afore no es opción. Si ya tienes dinero ahí. Ese sí, o sea, eso ya es de ley, entonces lo sigues manteniendo. Pero no hagas aportaciones voluntarias. Esa es la recomendación. Normalmente te van a recomendar y más, tu asesor de Afore te va a decir que sí, porque ganan comisión de eso, pero no. Pero tampoco que retire, porque si cambia la ley, entonces le puede afectar. Sí, no, eso Que déjalo déjelo ahí. así. Eso déjalo ahí, ya cuando te jubiles, pues ya tendrás ahí un dinerito. ¿Vale? Dice, las necesidades se pagan como se puede, los gustos como se deben, los caprichos de contado. Ah, Mauricio Candiani, entonces, sí, los lujos, es más, los ingresos pasivos deben pagar tus lujos. Los ingresos pasivos, o sea, por los que ya no trabajas. Entonces, cuando empieces a invertir, primero, antes de gastar en un lujo, primero inviertes en un activo que te genere un ingreso pasivo. A ver, va de nuevo. Esa es otra de las reglas del dinero. ¿Ok? Con tu dinero, no debes, o sea, los pobres, cuando ganan dinero, van y se lo gastan. Luego. ¿Ok? Un pobre, y recuerden que el pobre, la definición de pobre no es despectiva, es, desde el punto de vista físico, es sin conocimiento financiero. ¿Ok? Y desde el punto de vista espiritual, un pobre es alguien que no confía en Dios. Es alguien que tiene su confianza en el dinero. ¿Ok? Entonces, cuando un pobre recibe dinero, va y se compra una pantallota, se compra un carro o se compra un depa para vivir en él. ¿Vale? Una persona rica, cuando tiene dinero, va y se compra una máquina de vending, ¿okay? Compra una franquicia bien estudiada, franquicia real, no autoempleo disfrazado de franquicia, compra iba a decir un Uber, pero ya no está muy negocio porque está medio bajando, pero si compra un auto, no lo compra para él, sino lo compra para rentar. ¿Okay? Aquí en México todavía no llega, pero en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Turo, donde pones en renta tu carro. Sin chofer, o sea, nada más en renta. Entonces, digo, aquí en México no sé si funcione por tema de seguridad, pero en Estados Unidos está buenísimo Ya porque... estoy empezando fuera a rentar autos. Justo, puedes tú rentar tu coche Okay. y ya delimitas cuántos días, hacia dónde, mira. eso, y, como que está empezando. Ya. Sí, Creo pues, que es Estados similar, Unidos, ¿no? Entonces puedes buscar maneras de convertir esa inversión que haces o esa compra en algo que te genere dinero. Si compras una pantalla, te va a estar quitando dinero. Compras un carro para ti, te va a estar quitando dinero. Mantenimiento, llantas, gasolina, seguro, bla, bla, bla. Compras una casa, te va a estar quitando dinero. Pero si compras una casa y la pones en renta, te va a estar generando ingresos. Si compras una máquina de vending, te va a estar generando ingresos como cualquier otra, ¿no? Entonces la clave es
con el dinero que tengas, que te sobra o que ganaste, comprar algo que te genere mayores ingresos. Dice, creo que no estamos viendo la misma plantilla. Ah, no, es que no es... El anterior. ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna forma de calcular el monto acorde a la inflación, ya sea para deudas, ahorro, fondo, para mantenernos actualizados en los montos? Podría ser, pero realmente depende de cada quien. Entonces, digo, el diezmo es básico, es del ingreso libre ya que recibes, ¿no? Después de pagar impuestos, o sea, el dinero que recibes realmente. Si es de negocio, es la ganancia, entonces es el 10%. El fondo de emergencia son 6 meses de tus gastos de ahorro. Estamos empezando con 15 días como mínimo o un mes. Si ya tienes 15 días, vamos por un mes. Si ya tienes un mes, vamos por 3 meses. Si ya tienes 3 meses, vamos por 6 meses. Y cuando tienes 6 meses, ya tienes tu ahorro completo. Ahorita, para este ejercicio, son al menos 15 días de gastos ahorrados. ¿Ok? Y para deudas, es todo el enfoque. O sea, para el plan bola de nieve, ya hiciste tu presupuesto, ya viste tu diezmo, ya tienes tu fondo de emergencia, todo el dinero que puedas, todo lo que te sobró, todo lo que llegó extra, va a la deuda más pequeña hasta que la liquides. Ahí no hay porcentajes, todo lo que puedas, es el enfoque total para salir de deudas. Pagaste la primera, todo lo que te sobró más lo que pagabas de esa deuda va a la segunda. Y tienes el enfoque hasta que termines de pagar todas las deudas. Esos son los porcentajes, digamos, ¿no? Entonces no hay que ajustar la inflación hasta ahorita. Súper. Entonces, ok. Vamos a poner contexto espiritual, ¿no? ¿Qué dice Dios? Porque lo que diga Samuel es una cosa, lo que digan los autores es otra cosa, pero lo más importante es qué dice Dios. Romanos 13:8. Porque de repente, perdón que le haya regresado tantito, ahorita lo vuelvo a poner. De repente vemos este plan bola de nieve como que, ay, pero de verdad, vivir sin deudas, pues tengo muchas y todo el enfoque va a ir a pagar deudas y entonces mis metas y mis sueños y mis gastos y mis lujos, ¿para cuándo? Romanos 13:8 dice, no deban nada a nadie. Oye, pero es un crédito a meses sin intereses. ¿Es deuda? Sí. ¿Y es alguien? Sí. Entonces, la instrucción es clara y directa. Excepto el deber de amarse unos a otros. Eso sí debe ser una deuda, si se pudiera llamar, ¿no? Sentirnos en deuda con Dios, que tanto nos amó, que dio su vida por nosotros, así nosotros entregarnos por los demás. Pero no estar angustiados por una deuda con un banco, con una institución, con una tarjeta, con un familiar. Entonces, entre más rápido podemos salir de deudas, mejor, sí. Sí, porque te haces esclavo. Exacto, ahí va. Ya me lo escrito. Salmos 37:5. Entrega al Señor todo lo que haces. Todo, incluso en temas económicos. Yo ayer que vi a esta persona fue para liquidar una deuda que tenía con él. Sí. Y de repente decía, ay, pero este dinero lo podría usar para otra cosa, y si lo invierto, y si me quedo sin dinero, y bla, 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 bla. Y yo simplemente recordaba, no deban nada a nadie. Y entonces dije, ya, o sea, vamos a liquidarla. Y no te creas, o sea, era liquidar, pero había un contrato por medio, entonces yo imprimí un contrato, le pregunté a ChatGPT, hazme un contrato para terminar una deuda que no tenga yo ningún compromiso, y bla, bla, y ya me lo comentó, lo leí y dije, está muy bien. Los abogados ya me han de estar odiando. Lo imprimí, Oye, iba nervioso, porque dije, y si me pide que interés, o sea, no sabía, o sea, pero era como nada más la angustia de ir a pagar. Y al final pagué, llegó con muy buena actitud, porque de repente se ponía pesado, aunque el contrato no... Pero tenías un contrato antes. Sí, O sea, él hizo un contrato contigo. hicimos una inversión, no salió bien, ¿ok? Y yo le dije, te regreso tu inversión, porque esto no salió, bajo contrato no hay responsabilidad, pero eso fue algo que Dios me mostró, no era tema... Un contrato de liquidación totalmente. Ajá, Adentro. sí, un anexo que invalidaba el contrato anterior. Y pero les cuento la experiencia porque iba nervioso, ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿por qué me siento así? Y recuerden, la sesión pasada me les dije, las emociones son indicadores. Así como cuando se te está acabando la gasolina y se prende el poquito, así es la emoción. ¿Ok? Cuando sientas angustia, es un indicador que te hace falta oración. Como dijo
Andrés es el pastor Andrés Speaker, ¿no? Que de repente en el matrimonio así ves a alguien que no está muy bien, pues te hace falta orar. Entonces así, cuando sientas angustia, sientas presión, desesperación, estrés, es una emoción que simplemente te está avisando. Hey, te estás alejando de la presencia de Dios. Regresa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Me estacioné, dije, a ver, Dios, tú me dijiste que hiciera esto, no sé qué va a pasar, siento que me estoy quedando sin dinero, siento que no voy a poder, pero tú dices que no le deba nada a nadie, así es que te estoy obedeciendo y voy a liquidar. Ayúdame para que esta persona llegue con buena actitud, que sí quiera firmar, que la amistad se conserve, que vea un ejemplo de tu carácter en mí, que su familia te conozca. Y empecé a orar y así, empiezas a orar por una cosa y se expande, ¿no? Por su mamá, que la cirugía, por su papá, que la actitud y demás, y ya. Se quitó la angustia y llegué y gracias a Dios todo súper bien. Entonces, y es un peso menos de decir, ya, esa deuda está liquidada. Que no tenía yo el compromiso de pagar. Es más, él me lo dijo. Me dijo, fui con un abogado con este contrato para ver cómo te podía exigir el pago y me dijo, no hay compromiso porque fue un negocio y no salió bien y en el contrato estaba muy bien hecho, de decir, pues los dos corremos el riesgo. Y al final me dijo, oye, bueno, pero si después se resuelve y hay más y me puedes dar algo más, le dije, discúlpame, pero yo ahorita este dinero lo estoy poniendo no del negocio, lo estoy poniendo de mi bolsa. Entonces yo ahorita estoy perdiendo, si lo viéramos así, ¿no? Entonces ahorita ya queda liquidado y ya firmamos y o sea, todavía quería que yo siguiera atado, ¿no? Dije, no, o sea, ya está firmado, ya está y cancelo la deuda. Y es más, y fíjate, ahorita me estoy acordando que las primeras veces cuando regresé con Dios y empecé a dar mi diezmo, cada vez que lo daba, declaraba. Y decía, declaro que mi confianza está en Dios, el creador del universo, mi Padre, el que me da la vida, el creador de todo lo que existe, y yo no confío más en el dinero. Estoy en un libro, estoy en un grupo pequeño los martes. Son solamente 2 chicos los que están ahí, ni siquiera la tercera. Muy bien. Y esta persona, no recuerdo, pero su grupo se llama La Ciencia de la Oración. Wow. Y es, en verdad que hoy que empecé a leer el libro, porque lo que es más fue cuando empecé, me quedó muy claro de lo que dice, ¿no? El de Padre, no es toda información. Y te dice que cada una de las cosas que tú hagas debes de poner primero a Dios, ¿no? Y que incluso Jesús oró en las madrugadas, en un lugar solo, que cada una de las personas que prosperó Dios, su gran estrategia era la oración. Entonces, que muchos de los que tenemos el error es de, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, ayúdame, y se quedan, ¿no? Entonces, parte del libro dice, sí pídele primero al Padre, después venera al Padre, dile qué necesita, recuerda de sus promesas y hasta como podría decirse, este contrato con tu mejor abogado que es Cristo, ¿no? Entonces, me quedó muy claro porque yo hacía toda la oración al revés. Entonces yo decía, Cristo, por favor, ayúdame, o sea, yo ya no puedo y realmente no funcionaba hasta que hoy hice esa oración y fue, pues, todo cambió desde la mañana hasta la tarde. Ahorita que decías de que sentías este sentimiento, la mayoría de las personas consideran que tengo bloqueos o por algo siento esto, entonces no debe de ser. Y no es así, sino que es tu carne diciéndote que no y no recibir las bendiciones de Cristo. Sí, no, la oración es base. Entonces, cuando sientas esa emoción, dirígete a la oración. Y te digo, te ayuda, si estás pagando deudas, que declares. Y digas, en el nombre de Jesús declaro que soy libre de esta deuda, ya no hay ningún compromiso de mi parte. Dios es mi proveedor, confío plenamente en Él me va a proveer. Con fe. Y entonces pagas y das, o sea, estás teniendo esa fe con obras. No es la fe nada más de palabras, sino estás mostrando que realmente crees. Y Ya cerraron la puerta. todo lo que haces, lo tienes que ayudar. Y ahora, no hay más, sí, no. Se me olvidó poner el código QR, ahorita se los pongo. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre la deuda? ¿Presupuesto? ¿Ahorro de emergencia? Allá en el chat, ¿alguien tiene preguntas? Súper, si no les pongo el QR para que
El QR y en el chat les pongo, ahorita les pongo la liga en el chat también para que puedan pasar el chat. Y les mando, si nos puedes compartir la liga, perdón, la bibliografía del libro. Sería buenísimo, gracias. En Amazon. Sí. No, si quieres mandarlo. Lo mandas al grupo. El que de Amazon. Es que tengo el link de PDF, pero mi amigo hizo un montón de Sí, no, anotaciones. mejor el- Entonces es como por una. Es que no sé, no. Les mando el ¿En link. serio? O sea, tú ves que- Y después te va a crear pasivo de sí. Sí, ahí creas un ingreso. Perfecto, pues buenas noches a los que están por Zoom, que pasen excelente noche, nos vemos en la próxima. Y los que estamos aquí presencialmente, hoy nos apoya. ¿Cuál es tu nombre? Nazaret nos trajo la comida del día de hoy. Entonces, un fuerte aplauso para Nasa, que Dios, muchas gracias, que Dios te bendiga mucho. Yo sé que no lo haces por eso, pero es bueno reconocer. Ah, sí, también José nos trajo, Javier, perdón. Javier nos trajo botana, entonces, Gracias. gracias. Nos vemos, chicos de Zoom, y nosotros vamos a comer.